Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Que Dios te bendiga en esta noche. Podríamos ir cantando toda la noche al Señor y el Señor se va a estar moviendo en nuestras vidas, ¿verdad? Qué lindo que es alabarle al Señor con entendimiento. Qué lindo que es exaltarle, sabiendo lo que hacemos, hermanos, que no venimos aquí a perder el tiempo, que no venimos aquí a pasar un momento, venimos a exaltar a un Cristo vivo, aquel que se entregó en la cruz del Calvario por vos y por mí. Amén. A Él venimos a alabarle en esta noche. Pueden tomar sus asientos. Dios te bendiga, Héctor, a tu esposa, a tu hija, que sean bienvenidos a la casa del Señor. Dios te bendiga, querido hermano. Doy gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos de estar en la casa de Dios. Los pastores tenían un compromiso, por eso no pueden estar hoy, pero estamos nosotros, amén. Y estás vos, estamos nosotros, y lo más importante que en este lugar está Jesús. Lo más importante que en este lugar venimos aquí a alabarle, como te decía, pero lo importante de toda esta reunión, lo importante de este culto que estamos haciendo, que puedas encontrar palabra para tu vida, palabra de aliento para tu vida, para que te vayas renovado, para que no te vayas como viniste, para que no te vayas, quizás viniste angustiado, preocupado, quizás si nos ponemos a hablar de problemas, hermanos, seguramente estaríamos toda la semana hablando primero vos, luego vos. Pero en esta noche lo importante es que te vayas con la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? La palabra de Dios. Se fueron todos. La palabra de Dios es nuestra respuesta. Amén. Amén, hermanos. Te invito a que puedas abrir conmigo tu Biblia. Primeramente quiero leer un proverbio que estaba en el Proverbios capítulo 16. Amén. Doy gracias al Señor por este día que pudimos evangelizar nuevamente. Hoy estuvimos con nuestra hermana Aldana, con nuestro hermano Marcelo. Y qué importante que es eso, amén, salir a evangelizar. Qué importante que es llevar un tratado, qué importante que es regalar una Biblia, qué importante que es hablar persona a persona y decirle que hay alguien que te ama y te espera con los brazos abiertos. Y ¿sabes qué? Nos encontramos a diario que salimos a evangelizar muchas personas apartadas, que nos encontramos muchas personas dañadas, muchas personas que fueron manoseadas por personas que decían ser pastores, ¿verdad? Y muchas personas confundidas. Pero a la luz de la palabra de Dios podemos ver, hermanos, que la respuesta es Jesús. Y la Biblia nos enseña que debemos salir a evangelizar, que debemos salir a predicar su palabra, que debemos prepararnos para esto, ¿verdad? Quiero que abras tu Biblia en el Proverbios capítulo 16 para leer 3 versículos solamente. Acompáñame en la lectura, hermanos. La reunión la hacemos entre todos, cantamos juntos, oramos juntos, compartimos la palabra juntos, amén. Dice así la palabra del Señor: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Mira cómo termina el versículo 3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso proverbio. Estaba meditando esto en la semana, sin saber que el día de hoy tenía que compartir la palabra del Señor, amén. Pero quería dejarte esto mientras tanto, mirá. Del hombre son las disposiciones del corazón. Hay un proverbio del hombre, quizás podemos decir, que dice, el hombre propone y Dios dispone, ¿verdad? Pero ciertamente, mirá lo que dice aquí, hermano, del hombre son las disposiciones del corazón. Yo puedo disponer mi corazón en hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Y puedo planear, y puedo proyectar, y puedo desear, y puedo anhelar. Pero mirá lo que dice, más de Jehová es la respuesta de la lengua. Y el versículo 2, miren, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Cada vez que salimos a repartir un tratado, algunos te dicen no, ya está, no. Porque piensan que hacen bien las cosas, porque piensan que sus caminos son correctos, porque piensan que, como dice aquí, sus caminos son limpios en su propia opinión, hermanos. Pero ¿sabe qué? Pero Jehová pesa los espíritus, nos dice el proverbio este. Y esto te dejo para vos, hermano. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Qué triste y qué feo que es ver en el día de hoy
que muchas personas tienen los pensamientos irregulares, que tienen los pensamientos cambiantes, que tienen los pensamientos de aquí para allá, ¿verdad? Hoy hablaba con un joven que fue a mi casa, fue a cortar el pasto, y bueno, y empezó, un chico que está apartado, agarró el alcohol, la droga, la delincuencia, y ahora sale a trabajar, ¿verdad?, a cortar el pasto, y empezó hablándome, pidiéndome oración, y después me terminó profetizando él. Es porque está muy confundido, hermanos, porque está muy confundido y mezcla las cosas, ¿verdad? Sin embargo, pido oración por él, se llama José. Es un muchacho que necesita mucho de Dios, así como muchas personas que hay allá afuera, así como lo necesitamos nosotros todos los días. Todos los días necesitamos del Señor, hermanos. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, inclusive mientras dormimos, necesitamos que Él nos guarde. Amén. Y ahora sí, hermano, acompáñame en esta noche. No vamos a ser muy extensos. A que puedas abrir tu Biblia en Hechos capítulo 3. Acompáñame en la lectura de la palabra, que es vital para el hombre, es vital para nosotros conocer cada día más de su palabra. Amén. Cuando encontramos decimos todos amén. Amén, hermanos. Leemos la palabra del Señor. Hechos capítulo 3 dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosnas de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie, y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le conocían que era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo de la Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Amén. Esta es una palabra conocidísima, predicada muchas veces, pero ¿sabe qué? El mensaje de esta palabra es actual, es para hoy, es para nuestros días. Amén, hermanos. Y qué lindo que es compartir palabra de Dios y escuchar la palabra de Dios una y otra vez y recibir y recordar quizás algo que un hermano compartió, que hemos escuchado en otra prédica quizás, y qué lindo que nuestra memoria pueda refrescarse al escuchar nuevamente la palabra de Dios. Amén. Pero sin embargo, mira, hermano, acompáñame, dice que estaba Pedro y Juan y subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Punto número 1, hermanos. Esto pasó luego del Pentecostés, que podemos leer en el capítulo 2, que fueron llenos del Espíritu Santo, en el aposento alto, que recibieron y hablaban en nuevas lenguas, y luego Pedro dio un discurso que se convirtieron en 3.000 personas, ¿verdad? Pero sin embargo, miren lo que dice: subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Los apóstoles no paraban de orar. Amén. Y hoy en día podemos ver muchas personas que hasta te dicen que ya no es necesario orar, porque Dios conoce tu corazón y Él sabe lo que necesitas. Pero sin embargo, la Biblia nos enseña que debemos orar sin cesar. La Biblia nos enseña que debemos orar a cada tiempo. La Biblia nos enseña que debemos pedirle al Señor todos los días. Amén, hermanos. Y dice la palabra del Señor que subían a orar. Y dice que en el versículo 2 era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día en la puerta del templo, que se llama La Hermosa. Aquí otra cosa para decir, hermanos. El templo se llamaba La Hermosa porque era hermoso seguramente. Y miren lo que dice: tenía en su puerta, la puerta de ese templo se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna. Ponían a este hombre ahí. Y ciertamente cuando Jesús sanaba, levantaba a los enfermos, cuando en esa ocasión hicieron un agujero en el techo y bajaron al paralítico unas personas, allí a donde estaba Jesús predicando, y no había lugar en la casa
para que nadie más entre. Los amigos, las personas que traían a ese enfermo lo bajaron delante de Jesús y Jesús le levantó. Y Jesús le hizo caminar. Y esa persona había sido traído por 4 y se fue caminando. Amén. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Amén. Amén. Dice la palabra de Dios que había una persona de nacimiento que estaba allí y le ponían para que pidiese limosna de lo que estaban allí en el templo, de lo que entraban a orar. Y hermanos, seguramente no eran solamente Pedro y Juan los que habían ido a orar en ese momento, seguramente que el templo estaba lleno, quizás estaban entrando las personas, pero ciertamente tenemos 2 contradicciones, hermano. Había un lugar hecho por hombres, algo hermoso, un templo hermoso con la puerta llamada La Hermosa, tremendo templo, y allí había una persona lisiada que pedía limosnas. Qué triste que es ver cuando las personas pueden hacer cosas hermosas con sus manos, trabajos hermosos, pero quizás no pueden hacer algo por los demás, porque no están en su alcance, porque no están en sus medios. Y qué triste que es quizás ver por fuera personas que están bien vestidas, que quizás se peinan bien, que se ponen perfume, que se ponen la mejor ropa, que se visten de la mejor manera, pero su corazón está lejos de Dios. Y qué triste que es que no pueden llegar al Señor por sus propios medios, porque ¿sabe qué? Para llegar a Dios, el único mediador es Jesús. Ese Jesús al que estábamos alabando, ese Jesús que se entregó en la cruz del Calvario por nosotros, por vos, querido amigo, por vos, querido vecino que estás escuchando, reunión tras reunión. Y si no venís a Él, no podés llegar a Dios. Y dice la palabra de Dios que lo ponían todos los días allí para que pidiese limosna. Era su sustento. Era de lo que este hombre vivía. Era de lo que este hombre se mantenía. Era quizás de lo que este hombre mantenía una familia quizás. Pero sin embargo dice que cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. La palabra de Dios nos enseña que esta persona, al ver a Pedro y a Juan, quizás quería recibir una limosna como todas las personas que habían entrado, ¿verdad? Y muchos quizás les ayudaban y muchos quizás les cerraban la mano, pero este hombre estaba allí todos los días. Pedro y Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Y acá miren lo que dice el versículo 5. Entonces él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Y vaya que recibió. Mas Pedro dijo, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. En este versículo nos enseña en dónde estaba este hombre lisiado, cuál era su complicación. Dice que era en los pies y los tobillos, hermano. Los hechos los escribió el apóstol Lucas, que era médico, y nos da detalles, nos deja estos detalles que podemos contemplar. En los evangelios de Lucas, en el evangelio de Lucas podemos, cada vez que Jesús sanaba a una persona, teníamos lujo de detalles en dónde era su enfermedad, en dónde era y por qué era, ¿verdad? Y sin embargo aquí nos dice que la debilidad estaba en sus pies y tobillos. Y dice que Pedro le levantó de la mano y sus pies se le afirmaron. Acá no nos dice si fue automático, si quizás se levantó y como un bebé quizás, porque de nacimiento estaba así esta persona, quiso dar sus primeros pasos y se cayó, pero lo que nos dice la palabra del Señor, que se levantó. Y no solamente que se levantó, sino que comenzó a saltar. Y no solamente que comenzó a saltar, sino que entró en el templo glorificando a Dios y saltando. Saltando al Señor, alabando al Señor. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Miren el versículo 9. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que pedía limosna en la puerta del templo de la Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Cuando venimos al camino del Señor, muchos de los que estamos aquí presentes, hermanos, como dice a veces el pastor, no éramos trigo limpio, ¿verdad? Andábamos en cosas malas, andábamos descarriados, andábamos confundidos, andábamos llevándonos al mundo por delante, hasta que un día
nuestros pies fueron afirmados. Hasta que un día Jesús nos rescató. Hasta que un día tuvimos un encuentro con el Señor Jesús y nuestros pies fueron afirmados y comenzamos a caminar. Y luego ese que salía a delinquir, luego ese que salía a robar, luego ese que salía a hacer maldades por la calle, sale a repartir un tratado, sale a evangelizar, sale a invitar a sus amigos que estaban en la misma condición que está él, a decirle que hay esperanza, que hay salvación. Y la salvación no viene del hombre, viene de Jesús. Y todos se asombran. Y los vecinos se sorprenden. Y las personas dicen, no, pero este me viene a hablar de Jesús y antes andaba robando, antes andaba delinquiendo, antes andaba con los pibes en la esquina drogándose. Pero sin embargo no entienden que hubo un cambio en nuestra vida porque conocimos al autor de la vida. Y su nombre es Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor si lo conociste. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta noche, hermano. Y esto no termina acá, mirá, seguí leyendo conmigo, hermano, en el versículo 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Igual que los apóstoles de ahora, ¿verdad? Que se llevan toda la gloria. Intentan llevarse toda la gloria, ¿verdad? ¿Cuántas veces escuchamos esos que dicen, no, yo oré y se levantó, no, yo oré y recibió la vista, no, yo hice esto, hice lo otro, pero sin embargo mirá lo que dice Pedro. El mismo que había recibido el Espíritu Santo. El mismo que podía sacar chapa y decir, yo recibí el Espíritu Santo. Mirá lo que dice. ¿Por qué os sorprendéis como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Mirá lo que dijo en el versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregaste y negaste delante de Pilato. Tremendo. No se cayó nada. Tremendo. Yo creo que hoy en día, hermanos, necesitamos más personas como el apóstol Pedro, que salgan a la calle a predicar su palabra, que salgan a la calle a testificar. Mirá lo que dice. Cuando éste había resuelto ponerle en libertad, les recuerda cuando Pilato decidió poner en libertad a Jesús, mas el pueblo aclamaba que le crucificaren. Pero sin embargo, mire lo que dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que se os diese un homicida. Esto nos habla de Barrabás, cuando soltaron a Barrabás, ¿verdad? Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre y la fe que por él y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Jesús hace las cosas completas, hermano. No hace las cosas por la mitad. No te dice, bueno, mirá, hoy te liberto por la mitad, el culto que viene seguimos. Esto no es una telenovela, no es una serie que luego continúa, hermano. Cuando Jesús hace las cosas, las hace completamente. Muchas veces somos nosotros los que ponemos tropiezo. Muchas veces somos nosotros con nuestra carne que impedimos que el Señor complete su obra. Pero déjame decirte una cosa en esta noche, querido hermano, déjame decirte una cosa en esta noche, querida hermana, mamá, papá, que estás aquí en este lugar. Si vos te ponés completamente en la mano del Señor y le entregás todo, todas las cosas van a ser añadidas, todas las cosas van a ser completas, todas las cosas que están trabadas van a ser destrabadas, porque la palabra del Señor nos enseña a confiar plenamente en Él. Plenamente en Él, hermanos. Dice la palabra de Dios, seguimos leyendo un poquito más. Mas ahora, hermanos, versículo 17, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Qué ignorante que éramos antes. Qué ignorante que éramos antes cuando negábamos a Jesús. Qué ignorante que éramos antes cuando recorríamos a todos los lugares. A todos lados íbamos. Y sin embargo, hoy estamos aquí en la casa del Señor porque comprendimos que Él es el camino,
Él es la verdad y Él es la vida. Lo comprendimos, le aceptamos y hoy no podemos estar sin Él. Hoy no podemos estar sin su cobertura. Hoy no podemos estar lejos de su amor, hermanos. Y miren lo que dice: pero Dios ha cumplido así lo que había anunciado antes por boca de sus profetas, que su Cristo había de padecer. Desde los profetas, hermanos, desde Samuel en adelante, que nos decía que Jesús tenía que venir, establecer su ministerio, padecer, morir en la cruz del Calvario y resucitar al tercer día. Y vaya que lo hizo. Pero ¿saben qué? No nos dejó huérfanos. Envió al Consolador, al Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu Santo que recibió Pedro junto a los 12 y los 120 que estaban allí en el aposento alto. Ese mismo Espíritu Santo que está en este lugar. Ese mismo Espíritu Santo que tengo yo. Es el mismo Espíritu Santo que tenés vos en esta noche, hermano. Así que sentite confiado, gozoso de estar en la casa del Señor, entendiendo lo que hacemos, hermanos, y testificando para la gloria de su nombre. Amén. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Compartíamos en el estudio del día martes que no sirve de nada que digamos a las personas que Dios es amor si no les enseñamos y si no les decimos que deben arrepentirse. Porque como compartíamos en el proverbio en el segundo versículo, al hombre sus caminos le parecen correctos. Pero sin embargo, hermanos, muchos de nosotros pensábamos que hacíamos las cosas bien y ciertamente estábamos cerrados. Ciertamente íbamos a la perdición porque la paga del pecado es muerte. Amén. Pero sin embargo, Jesús cambió nuestra vida. Jesús nos restauró. Y hoy estamos en sus manos. Amén. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Qué lindo, amén, hermanos, que es tener tiempos de refrigerio. Qué lindo que es estar en paz. Amén. Muchos hoy predican tener tiempo de refrigerio sin convertirse, sin arrepentirse, sin dejar atrás el pecado, sin dejar atrás las cosas viejas y seguir en ellas. Y no se habla del pecado, no se habla de las cosas que nos alejan de Dios. Y nos prometen un tiempo de refrigerio ahora, el tiempo ahora, el presente. Pero la palabra del Señor me enseña otra cosa, hermano. ¿Sabe qué nos enseña la palabra del Señor? Que tenemos bien guardado en nuestro corazón. Buscá primero las cosas de Dios, el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Amigo, querido hermano, no solamente podemos vivir de la economía, no solamente podemos pedirle al Señor y pensar que el refrigerio de Dios es tener un buen pasar económico, es tener la alacena llena, la heladera llena, es poder darse el lujo de salir a comer, a pasear afuera, ¿verdad? ¿Sabe qué es el refrigerio de Dios? Que hoy puedes estar acá. ¿Sabe cuál es el refrigerio de Dios? Que puedas ver a tus hijos crecer. ¿Sabe cuál es el refrigerio de Dios? Que puedas estar contento y gozoso con lo que tenés, sabiendo que tenés un Dios que suple todas las necesidades, un Dios que tiene cobertura en todos tus proyectos, en todos tus anhelos. Por algo estamos en la casa del Señor, y si hasta el día de hoy estás aquí es porque permaneces, y no permanezcas en el pastor, no permanezcas en los hermanos, permanece en el Señor. Porque muchos que confiaron en los hombres hoy retrocedieron. Muchos que miraron al hombre hoy retrocedieron. Porque el hombre te puede fallar, pero Jesús no te puede fallar. Jesús no te falla. Él es fiel. Él permanece fiel para siempre, hermano. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Si no, no hay chance, no hay forma si no. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. A aquel Jesús que nos anunciaron antes. Hoy le recibimos. Esta palabra es para nosotros, hermanos. Esta palabra es para los que están allá afuera escuchando. Es para esas personas que reciben el tratado, aquellos que nos piden oración. ¿Cuántos van a estar orando por Luis y Jimena? Este matrimonio, hermanos, fueron los únicos que pidieron oración hoy. Fueron los únicos, pero Dios tenía preparado el día, la hora, el lugar y la indicación que ellos iban a pasar justo por ahí en ese momento cuando estábamos con Aldana
y Marcelo repartiendo tratados, invitando a las personas a acercarse a la iglesia, y siempre decimos y testificamos que no es nuestro fin llenar esta iglesia, llenar esta congregación y ser el nombre del ministerio el incomparable que sea más miembros, participantes, sino que las personas puedan llegar a la luz, que puedan llegar a Jesús. Amén, hermanos. Y ¿sabes qué? Esa es una tarea que debe hacer toda la iglesia. Es una tarea que debe hacer, tenés que hacer vos, tenemos que hacer nosotros, no solamente el grupo de evangelismo, sino los músicos, los diáconos, los obreros, los hermanos nuevos, amén, hermanos, debemos testificar el Señor. Porque lejos del Señor no tenemos nada y no debemos ser egoístas y guardarnos lo que tenemos, amén. Guardar este tesoro como el que dice, compartía la parábola, quien tiene la luz y la guarda abajo para que la pone arriba para que se alumbre, amén. Debemos alumbrar en nuestro barrio, en nuestro vecindario, a nuestros familiares, a nuestros amigos, amén, a nuestros compañeros de trabajo, que mucha necesidad hay, hermanos. Muchos hogares destruidos por infidelidad, muchos hogares destruidos por adicciones, muchos hogares destruidos por delincuencia, porque los hijos agarraron la calle y se les fueron de las manos. Pero la iglesia debe estar atenta, la iglesia debe estar orando, amén, hermanos. A que de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Ya desde Moisés, hermanos, estaba profetizado, amén. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y tristemente, hermanos, toda persona que rehúse, que rechace oír este mensaje, hermano, lamentablemente será para perdición. Y todos los profetas de Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Qué tremenda palabra, amén, hermanos. Qué tremenda palabra de sus profetas, que es anunciado que Jesús vendría un día. Amén. Y esto que estamos leyendo aquí, hermanos, es lo que dijo en Hechos 1.8. Leemos Hechos 1.8, hermanos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. Esto lo que acabamos de leer comenzó en Jerusalén. Amén. En toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La palabra del Señor es anunciada hasta lo último de la tierra, hermanos. Compartía el culto pasado, la reunión anterior, esos hermanos que están predicando en Arabia, esos hermanos que están predicando en Irak, esos hermanos que están escondidos y hacen reuniones secretas y predican el mensaje en reuniones donde asisten 3 o 4 personas simplemente, pero ciertamente asisten en esas reuniones y necesitan de Dios y aceptan el mensaje, y el Señor está haciendo grandes cosas, y nosotros que tenemos aquí esta oportunidad de predicar el Evangelio del Señor con estos parlantes, con la puerta abierta y salir a la calle los días que querramos, muchas veces nos escondemos, muchas veces nos rehusamos, muchas veces tenemos vergüenza, y no debemos tener vergüenza de testificar, hermano. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ese Evangelio, ese poder que nos salvó, ese poder que cambió nuestras vidas, que nos convirtió de nuestra maldad, que nos hizo caminar y enderezó nuestros pasos, afirmó nuestros pensamientos, como leíamos en Proverbios capítulo 16, hermanos. Ese es el Jesús que debemos predicar. Que no te engañen, hermanos, con palabrerías, que no te engañen, hermanos, con promesas de hombres, que no te engañen, hermanos, con bienes materiales aquí en la tierra, porque todo lo que ves aquí, todo lo que vemos a nuestro alrededor un día va a dejar de existir. Cielo y tierra pasará, pero ¿sabe qué? La palabra del Señor permanecerá. La palabra del Señor permanecerá. Qué triste que venga el Señor y nos encuentre corriendo atrás de riquezas. Qué triste que venga el Señor y nos encuentre corriendo atrás de fama. Ahora qué lindo que venga el Señor y nos encuentre llevando su mensaje.
Qué lindo que venga el Señor y nos encuentre dando una palabra de aliento, hermano, al necesitado, al menesteroso. Así como lo hizo Pedro y Juan. No tengo ni plata ni oro. Miran los apóstoles de antes con los apóstoles de ahora. Los apóstoles al contrario tienen mucha plata y mucho oro y cierran su mano. Sin embargo, Pedro y Juan no tenían plata ni oro, pero tenían algo más valioso. Tenían el Espíritu Santo. Tenían el Espíritu Santo. Tenían esa convicción y fueron llenos del Espíritu Santo. Y te quiero dejar con esto, hermano. Sin embargo, ellos seguían orando. No porque recibieron el Espíritu Santo no hacían las cosas, ¿verdad? Hoy podemos ver mucho que no, yo soy profeta del Señor, yo soy apóstol del Señor, no necesito orar mucho, Dios me da el mensaje y yo lo comparto. Eso no existe, hermano. Al contrario, debemos prepararnos más en su palabra. Debemos ir al seminario, debemos instruirnos, debemos escudriñar la palabra del Señor, amén. Porque ciertamente muchas personas tratando de hacer el bien, confunden, tratando de hacer el bien, hacen mal, porque dicen cosas que no tienen sentido, hermano. Escuchaba a un supuesto profeta que empezaba a profetizar y empezaba a insultar al diablo, hermano, y con malas palabras. Entonces, hermano, medio que te da gracia, pero es triste, hermano. Es triste que suben eso en las redes sociales y muchas personas, amén, siervo de Dios, y eso es mentira, hermano. No podemos vencer eso, eso es la carne misma, hermano. El diablo se reía de él, porque ya lo tiene a él en sus manos, amén. Pero sin embargo, nosotros que tenemos la verdad, nosotros que conocimos este evangelio, nosotros que vamos por el buen camino, que nuestros pasos fueron afirmados, debemos testificar a tiempo y fuera de tiempo. Sabiendo lo que hacemos, hermano, que no perdemos el tiempo. ¿Cuántos testimonios hay que cuando uno reparte un tratado? ¿Cuántos testimonios hay, como compartía Priscila, cuando un carcelero le tiró la Biblia a un pendenciero que estaba en el lugar más oscuro y este hombre se convirtió y hoy trabaja para los Gedeones y lleva el mensaje a todos lados, ¿verdad? ¿Cuántos testimonios hay de esas personas que se guardan el tratado en su bolsillo y están a punto de quitarse la vida y sacan el tratado allí y lo leen? Y ciertamente llegan al camino del Señor, hermano. Y no es por la gloria de nosotros, no es para nosotros, es la gloria del Señor. Amén. Así que, hermano, no quiero extenderme más. Te pido que puedas ponerte de pie. Te invito a que podamos hacer una oración. Y quiero dejarte esto, hermano. Cuando predicamos al Señor, cuando testificamos su nombre, la gloria sea para Dios siempre. Nosotros somos simplemente instrumentos en sus manos. Ciertamente tenemos errores, pero ciertamente Él nos lavó con su sangre y hoy podemos hablar de Él y podemos testificar, hermanos, amén. Te invito a que puedas ponerte de pie y oramos todos juntos en esta noche.